Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. La teoría de la revolución permanente, León Trotsky, presentado por Brenda Jimena Rojas Badena y José Manuel Pedrosa Lechuga. León Trotsky fue un revolucionario ruso, nació en una familia judía de labradores propietarios y estudió Derecho en la Universidad de Odisea. Participó desde joven en la oposición clandestina contra el régimen autocrático de los zares, organizando una Liga Obrera del Sur de Rusia durante 1897. Fue detenido varias veces y desterrado a Siberia, pero consiguió huir de allí en 1902 y se unió a Londres, al que ya aparecía como jefe de la oposición socialdemócrata en el exilio. Lenin, aunque discrepaba de su concepción autoritaria del partido, colaboró con él e intentó en vano reconciliar a la facción que dirigía, los bolcheviques, con la facción rival de la socialdemocracia rusa, los mencheviques. By addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with such merit and courage, President Cárdenas. 934 Cárdenas subió. Regresó a Rusia para participar en la Revolución de 1905, en la cual se organizó el primer soviet o Consejo Revolucionario. Al fracasar la revolución fue deportado otra vez a Siberia y nuevamente se escapó en el año 1906. Tras recorrer medio mundo entrando en contacto con los focos de conspiradores revolucionarios, se trasladó a Rusia en cuanto estalló la Revolución de febrero de 1917, donde se derrocó a Nicolás II, quien fue comisionado de guerra de 1918 a 1925, cargo desde el cual organizó al Ejército Rojo en ocasiones muy difíciles y que derrotó a una larga guerra civil a los llamados ejércitos blancos contrarrevolucionarios, a sus aliados occidentales, y su labor por tanto fue crucial para la supervivencia del primer Estado comunista del mundo. Lenin le señaló como su sucesor antes de morir en 1924, pero la ambición de Stalin, que contaba con fuertes apoyos en el aparato del partido, le impidió acceder al poder. Trotsky defendía la idea de la revolución permanente como vía de realización de los ideales marxistas-leninistas. El 21 de agosto de 1940 murió asesinado León Trotsky, político clave de la revolución bolchevique y segundo al mando del propio Lenin, hasta llegar el golpe mortal que recibió en su despacho con un pico de escalda. Después de conocer un poco más acerca de este autor, compañero, podemos tener un mejor contexto de su libro La Revolución Permanente. Partiendo del primer tema, resultados y perspectivas. Revolución rusa. La Revolución rusa era la cuestión principal de las diversas corrientes de ideas y organizaciones políticas en dicho movimiento, de acuerdo al carácter que ésta implicó, ya que a partir de dicha revolución, el transcurso de los acontecimientos comenzó a plantearse de una forma correcta, ya que desde 1904 estas han expresado en dos corrientes básicas, el menchevismo y el bolchevismo. El punto de vista menchevique partía del principio de una revolución burguesa, es decir, que su consecuencia natural sería el paso del poder a la burguesía y la creación de las condiciones de un parlamento burgués. En cambio, el punto de vista de los bolcheviques, aún reconociendo la inevitabilidad del carácter burgués de la revolución venidera, planteaba la creación de una república democrática bajo la dictadura del proletariado y del campesino. Su análisis social se caracterizaba por una superficialidad extraordinaria que generaría el típico método de la pequeña burguesía culta. Efectivamente, algunos de los principales puntos que veremos en este apartado de la Revolución Rusa será en primer lugar los mencheviques, como revolución burguesa y de paso de poder a burguesía. En segundo lugar, los bolcheviques, en revolución burguesa, la creación de república democrática con mando del proletariado campesinos. Cabe resaltar que la revolución permanente fue desarrollada por Trotsky, siendo que esta revolución es burguesa, pero que crea antagonismos de clase y solo se llega a la victoria si se traspasa el poder a la clase que puede estar al mando de las masas oprimidas, en este caso el proletariado. Progresará una vez superado esto a una dictadura socialista permanente,
En este caso, si Europa no avanza, no tolerará eso la contrarrevolución burguesa y echará atrás al país. Una táctica de la revolución permanente fue anular límites entre el punto mínimo y máximo de la socialdemocracia, pasar a reformas sociales profundas y buscar apoyo en la revolución en el este europeo. Un punto importante que pudimos percibir dentro de la lectura que el autor olvidó rescatar fue que entre divergencia de opiniones entre bolcheviques y mencheviques figuraban revolucionarios inflexibles y un grupo de elementos disgregado por el oportunismo y falta de principios. La revolución permanente no es el salto del proletariado, sino la transformación del país bajo su dirección. Que las revoluciones no se exportan. Esta América de color. Revolución rusa. Trotsky no comprende que en las condiciones de Rusia era imposible una revolución socialista que no surgiera sobre la base de la democracia. De donde surgía, se deducía el salto por encima del peldaño de la dictadura democrática. Trotsky negaba el papel de los campesinos, lo cual identificaba sus ideas con las de los mencheviques. Si el proletariado se ve eliminado por la coalición de las clases burguesas, incluidos los campesinos emancipados por él, la revolución conservará su carácter burgués limitado. En cambio, si consigue poner en movimiento todos los recursos de su hegemonía política para romper el marco nacional de la revolución, esto se puede convertir en el prólogo de la transformación socialista mundial. Esto lo decía Trotsky. La cuestión de saber en qué etapa se detendrá la revolución rusa permitía naturalmente una solución condicional, pero lo indudable e indiscutible es que la simple definición de la revolución rusa como burguesa no dice absolutamente nada acerca de las características de su desarrollo interno, ni siquiera, en todo caso, que el proletariado deba adaptar su táctica a la conducta de la democracia burguesa como único pretendiente legítimo del poder. Trotsky se inclinaba a la idea de que el proletariado debía actuar aislado sin ayudar a la burguesía, pues otra cosa sería oportunismo, pero era muy difícil que el proletariado pudiera hacer por sí solo la revolución, pues en aquel entonces no representaba más que el 7 o el 8% de la población, y con cuadros tan reducidos no se podía combatir. Los tres elementos de la dictadura democrática: clases, objetivos y mecánica política. En este punto podemos hacer mención sobre dos puntos de vista diferentes, entre la vista permanente y el autor Lenin, ya que este autor hallaba su expresión en la contraposición entre la consigna de la dictadura del proletariado, apoyada en los campesinos, y otra de la dictadura democrática del proletariado. Aunque hay algo que puede ser interesante, compañero, ya que se dice que solo aquellos que no habían reflexionado sobre la complejidad de los métodos del marxismo y del leninismo podía plantear la cuestión de la expresión política y de partido de la dictadura democrática, puesto que, según él, Lenin reducía toda la cuestión a la colaboración de dos clases en aras de fines históricos objetivos, y tal parece que no es así. Debemos tener en cuenta que, en las antiguas revoluciones, los obreros y campesinos colaboran bajo la dirección de la burguesía liberal o de su ala democrática pequeño burguesa, entre comillas. Lenin planteaba la cuestión de una alianza de obreros y campesinos, irreconciliablemente opuesta a la burguesía liberal. La historia no había presenciado nunca una alianza similar. Se trataba de una experiencia nueva por sus métodos de colaboración de las clases oprimidas de la ciudad y del campo. Por esta parte, quisimos hacer más enfoque en el pensamiento histórico leninista, ya que pudimos ver que otros autores ponen al partido bolchevique a principios de 1917, al borde de la escisión y que presciden en absoluto de él. Podemos mencionar que algunas de las interpretaciones leninistas de la dictadura democrática, haciendo notar al mismo tiempo que el caracterizar de un modo articulado la evolución del pensamiento de Lenin en esta cuestión exigiría un trabajo especial, siendo la primera de ellas. Adelante, compañero.
En marzo de 1905, desarrollando la idea de que la base de la dictadura sería en el proletariado y los campesinos, Lenin dice: esta composición social de la posible y deseable dictadura revolucionaria democrática se reflejará naturalmente en la composición del gobierno revolucionario. Hará inevitable la participación y aún el predominio en el mismo de los representantes más diversos de la democracia revolucionaria. En estas palabras, Lenin indica no solo la base de clase, sino asimismo una forma gubernamental determinada de dictadura, con el posible predominio en la misma de los representantes de la democracia pequeño burguesa. En 1907 escribía Lenin: la revolución agraria de que habláis, señores, para triunfar debe convertirse en el poder central como revolución agraria en todo el Estado. Esta fórmula va aún más allá. Se la puede interpretar en el sentido de que el poder revolucionario debe concentrarse directamente en las manos de los campesinos. Pero esta fórmula, mediante una interpretación más amplia, introducida por el desarrollo mismo de los acontecimientos, comprende que la Revolución de Octubre, la cual llevó al proletariado al poder como agente de una revolución campesina. En julio de 1905, Lenin escribe: nadie habla de la toma del poder por el partido, se habla únicamente de su participación directiva en lo posible en la revolución. Mientras que en diciembre de 1906, Lenin considera posible solidarizarse con Kautsky en lo que se refiere a la cuestión de la conquista del poder por el partido, señalando a Kautsky, no solo considera como muy posible que en la marcha de la revolución el Partido Socialista obtenga la victoria, sino que declara que constituye un deber de los socialdemócratas inspirar a sus adeptos la confianza en el triunfo, pues no es posible luchar si de antemano se renuncia a él. Entonces, compañero, ¿qué significan estas contradicciones? Estas no hacen más que reflejar la gran incógnita de la fórmula política de la revolución: los campesinos. No en vano, otros tiempos el pensamiento radical llamaba al mujik la esfinge de la historia rusa. El hecho de que la revolución agraria creara condiciones para la dictadura del proletariado fue consecuencia de la incapacidad de los campesinos para resolver el problema histórico con sus propias fuerzas y bajo su propia dirección. En las condiciones de los países burgueses de nuestros días, que aunque están atrasados, han entrado ya a un periodo de una industria capitalista y se hallan relacionados formando un todo por las vías férreas y el telégrafo. Ejemplos de ello tenemos a Rusia, China y la India. Los campesinos son aún menos capaces de desempeñar un papel directivo de las antiguas revoluciones burguesas. Entonces, ¿cómo veía Lenin la cuestión del partido campesino? Es posible que las dificultades objetivas de la cohesión política de la pequeña burguesía no permitan la formación de un partido semejante y dejen por mucho tiempo a la democracia campesina en su estado actual de masa incoherente, informe, difusa, que ha hallado su expresión en los trudoviki. ¿En qué consistía esta peculiaridad? Bueno, el papel gigantesco del problema agrario y de la cuestión campesina en general, como suelo o subsuelo de todos los demás problemas, y una existencia de una numerosa intelectualidad campesina, con una ideología populista, con tradiciones anticapitalistas y un temple revolucionario, significaba que si había en algún sitio la posibilidad de un partido campesino antiburgués y revolucionario, era en Rusia. Entonces, una de las comparaciones más importantes que señala el autor Trotsky es cuando demuestra cuán cerca se hallaba su fórmula de la revolución permanente a la de Lenin. Por lo tanto, señala que en el verano de 1905, antes todavía de la huelga general y de la insurrección de diciembre en Moscú, escribía yo en el prefacio en los discursos de la Salle: ni qué decir tiene que el proletariado cumple su misión apoyándose, como en otro tiempo, la burguesía en los campesinos y en la pequeña burguesía. El proletariado dirige al campo, lo incorpora al movimiento, le interesa en el éxito de sus planes, pero inevitablemente el caudillo sigue siendo él. No es la dictadura del proletariado y de los campesinos, sino la dictadura del proletariado apoyada en los campesinos. Comparando ahora las palabras escritas en 1905
y las siguientes de Lenin escritas en el año 1909, inmediatamente después de la conferencia del partido, bajo la presión de Rosa Luxemburgo, adoptó en vez de la antigua forma bolchevista, la de dictadura del proletariado apoyada en los campesinos. Lenin, contestando a los mencheviques que hablaban de su cambio radical de posición, dice: la fórmula escogida por los bolcheviques, el proletariado conduciendo tras de sí a los campesinos. Tomemos ahora el artículo de Lenin de 1916, que, como hace notar el propio Radek, iba enderezado formalmente contra Trotsky, pero realmente contra Bukharin. Piatkov, aunque lo primero que piensa Trotsky es que en el mencionado artículo el reproche de Lenin iba dirigido a otro destinatario, refiriéndose realmente a Bukharin y Radek, que eran efectivamente los que pretendían saltarse la etapa democrática de la revolución. Lo prueba con claridad no solo todo lo dicho más arriba, sino también el extracto reproducido por Radek, que él califica con justicia el nudo del artículo de Lenin. Lenin y Trotsky certifican, por así decirlo, de un modo efectivo todo el contenido real de la forma bolchevista, que quiere decir una colaboración de los obreros y campesinos y objetivos democráticos en esta colaboración, pero no quiere reconocer que esto es precisamente la dictadura democrática, el coronamiento de la Revolución Nacional. Pero no, lo que hay no es un error de hecho, resultado de una información deficiente, sino, como se ve claramente, un profundo error desde el principio. El gobierno campesino obrero, por oposición al obrero campesino, es precisamente el Kuomintang, que no puede significar otra cosa si los campesinos no siguen al proletariado, sino que siguen a la burguesía. ¿Qué aspecto presenta en la práctica la teoría de la revolución permanente? Las etapas de la revolución que se describen son la lucha encarnizada entre el pueblo y el zar, que no puede abrigar otras ideas que las de la victoria, el alzamiento popular como momento culminante de dicha lucha, el gobierno provisional como coronamiento revolucionario de la victoria del pueblo sobre el enemigo secular, el desarme de la reacción zarista y armamento del pueblo por el gobierno provisional, convocatoria de la Asamblea Constituyente sobre la base del sufragio universal, igual, directo y secreto. Se hace expreso la finalidad de la revolución, como la Asamblea Constituyente será convocada por las fuerzas del pueblo mismo liberado. La labor que tendrá que realizar la Asamblea Constituyente será colosal. Esta deberá transformar el Estado sobre la base democrática, es decir, del poder absoluto del pueblo, deberá organizar una milicia popular, realizar una grandiosa reforma agraria, instaurar la jornada de 8 horas y el impuesto progresivo sobre la renta. Trotsky decía que la revolución proletaria puede, sin detenerse en la primera etapa, continuar su camino, apremiando a los explotadores, y Lenin indicaba que la revolución política no era más que el primer paso. La victoria completa de la revolución implica el triunfo del proletariado. Este último, a su vez, implica la ininterrupción ulterior de la revolución. Es por eso que el proletariado realiza los objetivos fundamentales de la democracia y la lógica de su lucha directa por la consolidación de la dominación política le plantea en un momento determinado problemas puramente socialistas. Entre el programa mínimo y el programa máximo no establece una continuidad revolucionaria. No se trata de un solo golpe, ni de un día, ni de un mes, sino de toda una época histórica que sería absurdo calcular de antemano su duración. ¿Se ha realizado la dictadura democrática? Apoyándose en Lenin, el autor Radek afirma que en el país la dictadura democrática se realizó en el periodo del doble poder, que Lenin a veces y en forma condicional, en las elecciones de octubre, se somete a sí mismo a crítica con un retraso de 4 años. Del siguiente modo, las palabras de Lenin: la coalición obrero-campesina democrática pudo dibujarse únicamente como una forma no madura que no había llegado aún al verdadero poder, como una tendencia, no como un hecho. En las elecciones de octubre se funda no en un ataque de súbdito con extractos de segunda mano, sino en el estudio efectivo de Lenin, y expresa la esencia de su pensamiento ante este problema, mientras que la prolija exposición de Radek, a pesar de la abundancia de citas, no deja en pie absolutamente nada del pensamiento leniniano.
Ahora bien, ¿por qué emplea el término limitativo a veces? Porque así fue en realidad. La afirmación de la dictadura democrática se realizó en la fase del doble poder, que quiere decir que en cierta forma y hasta cierto punto la hizo Lenin únicamente en el periodo comprendido entre abril y octubre de 1917. Esto es antes de que se realizara verdaderamente la revolución democrática. Radek no se da cuenta de esto, no lo ha comprendido y no lo ha apreciado. Las palabras de Lenin tenían el sentido de que no se había dado, ni habría, fuera del mísero aborto del doble poder, ninguna otra dictadura democrática, y que por esto, pues era necesario rearmarse, es decir, cambiar la consigna. Se debería pensar que si la dictadura democrática se hubiera realizado efectivamente entre los meses de abril y octubre, ¿acaso el mismo Molotov lo habría reconocido? El partido y la clase concebían la dictadura democrática como un régimen que venía a destruir implacablemente el viejo aparato estatal que era la monarquía impuesta por el zar y a liquidar definitivamente la gran propiedad agraria. Pero en el periodo de Kerensky no hubo nada de esto, ni siquiera un poco. Para los bolcheviques se trataba de la realización práctica de los objetivos revolucionarios y no del descubrimiento de vestigios sociológicos o históricos determinados. Lenin fijó estos indicios de un modo magnífico para que sus contradictores vieran las cosas teóricamente claras. Pero la verdad es que se trataba de una revolución democrática, tal que hacía falta todo el genio de Lenin para reconocerla. Esto significa precisamente que no se realizó. Una verdadera revolución democrática es algo que puede reconocer sin dificultad cualquier campesino analfabeto de Rusia o de China, pero con los indicios morfológicos resulta un poco más difícil. A pesar de la elección rusa de Kamenev, no se puede en ningún momento conseguir que Radek se dé cuenta al fin que también en China la dictadura democrática se realizó en el sentido leninista. Ahora bien, si en el país la dictadura democrática se hubiera realizado únicamente bajo la forma del régimen de Kerensky, que no era más que, se menciona, un perro faldero de Lloyd George y Clemenceau, sería preciso decir que la historia se habría burlado cruelmente de la consigna estratégica del bolchevismo. Por suerte no fue así. La consigna de los bolcheviques se realizó de manera efectiva, no solo en un sentido de indicación morfológica, sino el de la magna realidad histórica, en términos históricos, pero se realizó no antes sino después de octubre. La guerra campesina, según la expresión del mismo Marx, sirvió de punto de apoyo a la dictadura del proletariado. La colaboración de las dos clases se efectuó en una escala gigantesca y todo esto gracias a la revolución del mes de octubre. Las cosas han sucedido precisamente tal y como lo decíamos. La marcha a la revolución ha demostrado que nuestro racionamiento era acertado. En un principio era unidos con todos los campesinos contra la monarquía, contra los terratenientes, contra las reminiscencias medievales, por cuanto la burguesía es burguesa, democrático, burguesa. Después unidos con los campesinos más pobres y los semiproletariados, con todos los explotados, contra el capitalismo, incluso contra los elementos ricos del campo, contra los especuladores, por cuando la revolución se convierte en socialista. He aquí como hablaba Lenin, no a veces, sino siempre, mejor dicho, para siempre, formulando un juicio de manera definitiva, general, amplio y completo de la marcha de la revolución, la de octubre. Las cosas han sucedido precisamente tal y como lo decían. La revolución democrático-burguesa se realizó bajo la forma de coalición de los obreros y campesinos. Ahora la pregunta, ¿fue bajo el régimen de Kerensky? Pues no, en el primer periodo que siguió a octubre. ¿Es cierto? Pues lo es. Se realizó, como ahora sabemos, no en una forma de dictadura democrática, sino de dictadura del proletariado. Con ello mismo, desapareció definitivamente la necesidad de la vieja fórmula algebraica. Según Radek, la teoría permanente es culpable de confundir la etapa burguesa con la socialista, pero en la práctica la dinámica de clase confundió esto, es que combinó de un modo tan profundo estas dos etapas, que nuestro inafortunado metafísico no puede, en modo alguno, atar los dos cabos. Una de las apreciaciones polémicas más duras que di de la consigna era la dictadura democrática. La gran importancia histórica de la fórmula que escribió Lenin consistía en que llegaba dentro de las condiciones de una nueva época histórica,
hasta el fondo de una de las cuestiones teóricas y políticas, es decir, la cuestión del grado de independencia política que fue alcanzado por los distintos grupos de la pequeña burguesía, ante todo el de los campesinos. Gracias a su plenitud, la experiencia bolchevista del año 1905 a 1917 cerró las puertas a una dictadura democrática. Sobre el salto de etapas históricas. Trotsky no establece en términos una diferencia alguna entre la revolución burguesa y la revolución socialista, entre Oriente y Occidente. Siguiendo el ejemplo de Stalin, el autor Radek advierte que es inadmisible saltarse una de las etapas históricas. Lenin y Trotsky coincidían en que las etapas de la revolución, ya en 1905, los obreros petersburguenses daban a su soviet el nombre de gobierno proletario. Esta denominación era comúnmente en aquel entonces y entraba enteramente en un programa de lucha por la conquista del poder de la clase obrera. En aquella época oponíamos al zarismo un amplio programa de democracia política, en el que consistía y había un sufragio universal, existía una república, una milicia y diferentes elementos amplios que no podía obrar de otro modo. La democracia política es una etapa necesaria en el desarrollo de las masas obreras, con la reserva esencial de que en unos casos éstas pasan por dicha etapa en el transcurso de varias décadas, que en otros la situación revolucionaria permite a las mismas emanciparse de los prejuicios de la democracia política antes ya de que las instituciones de esta sean llevadas a la práctica. También cabe examinar la cuestión desde otro punto de vista, como a veces Lenin con el problema del doble poder, y es decir que en Rusia existieron estas tres etapas marxistas, aunque las dos primeras en un aspecto comprendido en un extremo, en embrión, y que estos rudimentos son suficientes para confirmar la unidad genética de un proceso económico. Objetivos de Trotsky. En su obra describe los acontecimientos de la Revolución Rusa, así como los mismos antecedentes y presenciado cómo Rusia era un país atrasado en el marco de una casi feudal, atrasada y pobre. El descontento de la sociedad lleva al zarismo al colapso. Los campesinos se rebelan, las ciudades padecen por la falta de suministros, las huelgas se extienden por doquier y ni el ejército ni la marina responden a sus mandos. El momento de una transformación radical parece fortuito. Los revolucionarios conspiran dentro y fuera del país y debaten entre ellos cómo habrá de ser el nuevo orden político, económico y social. En esta obra desarrolla el autor gran partícipe de la revolución, profundiza los acontecimientos de la Revolución Rusa bajo la visión de Trotsky, que participó como jefe y creador del Ejército Rojo en su percepción con todas sus posibilidades acerca de dónde podría haber ido, los problemas de la democracia obrera, el problema de la organización de los trabajadores, que fundaron sus consejos que eran grandes parlamentos obreros donde decidían el rumbo de la revolución. La Revolución Rusa fue ideada para extenderse a través de todo el mundo. Lenin y Trotsky dijeron que la meta del socialismo en Rusia nunca se llevaría a cabo sin el éxito del proletariado mundial en otros países, como se vio en la Revolución Alemana. Lo que hace es ver los problemas de la revolución hasta el final. En esta obra está todo lo que uno se pueda preguntar sobre ella, todo su debate y todos sus dilemas. Trotsky dice en un pasaje del libro que toda la revolución parece imposible hasta que es inevitable. Él explica que una revolución no se hace porque los trabajadores, el pueblo, vayan con una idea bajo el brazo, sino que se produce por la coacción de las circunstancias. Trotsky retoma este concepto alrededor de las discusiones que se abrían sobre la Revolución Rusa, enriqueciéndolo y otorgándole un sentido de novedad. La burguesía liberal rusa es incapaz de liderar la revolución democrática. Este rol solo puede ser jugado por el proletariado caudillando las masas campesinas. La teoría de la revolución permanente vuelve a estar en debate cuando empieza el proceso de la burocratización en la URSS. Después de muerto Lenin, momento en que Stalin y otros, como parte de la lucha contra Trotsky, ponen sus concepciones pasadas en discusión para tratar de contraponerlo con Lenin, aprovechando las discusiones en la experiencia de octubre.
Este término es empleado en primer lugar en la Revolución Francesa por los jacobinos en el año de 1793. Posteriormente, Karl Marx lo retoma para explicar la dinámica de las revoluciones de 1848 y señalar que el proletariado debe sostener una lucha independiente de la burguesía y de la pequeña burguesía, como puede leerse en los textos como La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850 y luego en la famosa circular o mensaje del Comité Central de la Liga de los Comunistas. La internacionalización de las fuerzas productivas es la que da base material a nuestra convicción internacionalista. No es simplemente un problema ético o moral por el que podamos apoyar las luchas en el mundo, sino porque si no se derrota el imperialismo, no podemos avanzar en liquidar toda forma de explotación y opresión y empezar a construir una sociedad. La teoría de la revolución permanente fue la respuesta más acabada a las posturas reformistas y de colaboración de clase del ala derecha del movimiento obrero ruso. Los mencheviques fue desarrollada por los bolcheviques con perspectiva de la Revolución Rusa. El significado de la dictadura democrática hasta la actualidad. Partimos de la pregunta, ¿acaso la burguesía rusa liquidó por medio de la Revolución de Febrero las preguntas de la Revolución Democrática? No, estas se quedaron sin solucionar y entre ellas la cuestión de las preguntas, la cuestión agraria. Ya hemos tenido situación de analizar esta respuesta de todo inconsciente en los labios y escritos del autor Radek, el cual dice que la esencia de la vieja consigna leninista no radica en las maneras del poder, sino en la liquidación real de las reminiscencias feudales, por medio de la participación del proletariado con los campesinos. Había que pensar no sobre lo cual Trotsky comprendía y no comprendía en 1905, sino sobre lo cual no comprendían Stalin, Molotov y más, como Rykov y Kamenev en febrero y en marzo de 1917. Por lo tanto, con tanto más grande fundamento era forzosa la sustitución de la consigna china. Pero, ¿acaso la herencia de las formaciones sociales y políticas anteriores fue liquidada en China? Pues hace 2 días negaba sencillamente estas supervivencias, privando con ello mismo de base la dictadura democrática. Las fuentes de la Revolución China no son menos profundas que las de nuestra Revolución de 1905. Puede decirse con firmeza que la unión de la clase obrera con los campesinos va a ser así más profundo de lo cual ha sido nuestra región en 1905, por la simple razón de que en China atacaran no a 2 clases sino a una sola, a la burguesía. Sin embargo, el proletariado junto con los campesinos ataca a una sola clase, a la burguesía, no a la supervivencia del feudalismo, sino a la burguesía. Según esto, la función de los campesinos chinos en el sentido de la batalla política revolucionaria libre por la renovación democrática del territorio no puede en ningún modo ser mayor a la de los campesinos rusos. Esto encontró en cierta medida su expresión en el hecho de que ni anterior a 1905 ni a lo largo de los 3 años de revolución apareció en Rusia ningún partido populista que inscribiera la revolución agraria en sus banderas. En esta situación hablamos de la consigna de la revolución persistente lanzada por Marx en 1850. En Marx, dice Radek, no había la consigna de la dictadura democrática, pero en Lenin estas se han convertido en un eje político a partir de 1905 hasta 1917 y entró como parte miembro en su iniciativa de la revolución en todas las naciones de desarrollo capitalista incipiente. Las conclusiones aplicables a la China en la que se desprende aquí son absolutamente claras. Se trata no del papel decisivo de los campesinos como aliados ni de la inmensa importancia de la revolución agraria, sino de saber si en China es posible una revolución agraria democrática, independiente, o si una nueva edición de la guerra campesina apoyará la dictadura proletaria. Además de que en 1919, sobre todo en relación con la organización de la Internacional Comunista, Lenin reducía a la unidad las consecuencias del periodo transcurrido y daba a las mismas una fórmula teórica más decidida e interpretada en la etapa de Kerensky y octubre del siguiente modo. En la sociedad burguesa con contradicciones de clase ya desarrolladas puede haber únicamente la dictadura de la burguesía descarada o encubierta, o la dictadura del proletariado. No cabe ningún régimen transitorio, toda democracia, toda dictadura, dictadura de la democracia. Como hemos visto, Radek resume su excursión teórica e histórica en un aforismo que no puede ser más indeleble, a saber que hay que distinguir la revolución burguesa de la socialista. Radek olvida un pequeño detalle: la dictadura del proletariado se ha realizado no en los países de la Europa occidental, sino precisamente en un país atrasado del oriente europeo.
Pero ante esto es necesario definir que la culpa no la tiene Trotsky ante el proceso histórico haya prescindido del carácter peculiar de Rusia, ya que Radek olvida que además en todos los países capitalistas, a pesar de la variedad de su nivel de desarrollo, de sus estructuras sociales y tradiciones, esto es a pesar de todas las peculiaridades dominantes de la burguesía o exactamente sobre el capital financiero. ¿Significa lo dicho que en la actualidad todos los países del mundo hayan madurado ya de un modo u otro para la revolución socialista? No, esto es un modo falso, estéril, escolástico, propio de Stalin-Bukharin de plantear la cuestión. Indiscutiblemente toda la economía mundial en su conjunto ha madurado para el socialismo. Sin embargo, eso no significa que haya madurado cada uno de los países. En este caso, ¿cómo se puede hablar de dictadura del proletariado en algunos países tales como China, India, etcétera? Mira, la historia no se hace por encargo. Un país puede madurar para la dictadura del proletariado sin haber madurado, ni mucho menos no solo para una edificación independiente del socialismo, sino aún para la aplicación de vastas medidas de socialización. No hay que partir de la armonía predeterminada de una evolución social. La ley de desarrollo desigual sigue viviendo a pesar de los tiernos abrazos teóricos de Stalin. Esta ley manifiesta su fuerza no solo en las relaciones entre los países, sino también en las interrelaciones de los distintos procesos en el interior de un mismo país. Consultando a Radek, quien se imagina que al dividir a la humanidad en dos grupos, uno maduro para la dictadura socialista, otro únicamente para la democrática, tiene en cuenta con ello mismo en oposición a mí las características peculiares de los distintos países. Teniendo en cuenta el carácter agudo del problema agrario y lo insoportable del yugo nacional en los países coloniales, el proletariado joven y relativamente poco numeroso puede llegar al poder sobre la base de la Revolución Nacional Democrática, antes que el proletariado de un país avanzado sobre una base puramente socialista. Parece que después de octubre no debía ser necesario demostrar esto. Pero es un hecho que Lenin explicó que en 1918 que la dictadura democrática solo halló su realización auténtica en la Revolución de Octubre, la cual estableció la dictadura del proletariado. ¿No será mejor que orientemos al partido y a la clase obrera precisamente de acuerdo con esta perspectiva? No, de ninguna manera, no te atreváis ni siquiera a pensarlo. Esto es la revolución permanente, esto es el trotskismo. Después de este grito amenazador, el comunista de Oriente se vuelve más blanco que la nieve en las cimas más elevadas del Himalaya y renuncia a preguntar ya nada, que pase lo que pase. Muy bien dicho, compañero. Esto sería todo por hoy. Gracias.